Bien, en este video, muchachos, vamos a probar lo que es el M-Empaque, pero en su versión Pro. Es una de las versiones que viene con más widget, plantilla y bloque que he podido ver en lo relacionado a plugin de tercero para trabajar con lo que es Elementor. A nivel de widget, nos ofrece una gran variedad de widget que nos permite crear diferentes sesiones para diferentes tipos de proyectos. Así que por ese lado ustedes no van a tener ningún inconveniente, porque si quiere crear proyectos de WooCommerce va a tener widget para esa área, para diferentes sesiones de su plantilla que esté utilizando, entre otras cosas. También a nivel de plantilla vamos a tener una gran variedad de plantillas, cosa que vamos a ir viendo en el transcurso del video, y vamos a ir mostrándole algunos ejemplos de las cosas que se pueden crear con la misma. Otra de las cosas también que tiene es su fácil uso a la hora de trabajar con ellos. Es muy fácil, cosa que también lo vamos a ver. Y los precios para un solo sitio, una sola licencia, oscilan entre unos $49, $99 y $199 anuales. Dependiendo de la cantidad de sitios, va a ir variando los planes y la cantidad. Si lo queremos de por vida, ahí sube a $100, se podría decir, $250 y $700 para 1000 sitios, 5 sitios y un solo sitio. Eso quiere decir que usted de por vida va a tener actualizaciones de este plugin. Y una de las cosas que me gusta mucho de este plugin, que cada cierto tiempo vive actualizando y le vive agregando lo que son los widgets, plantillas y bloques nuevos para diseñar nuestra página web. Bien, ya después que usted ha adquirido esta versión, vamos a suponer que para un solo sitio, y le permite descargar el archivo después de que usted ha realizado el pago, vamos a irnos a lo que es el área de página en plugin. Aquí ya yo lo tengo instalado. La versión que vamos a probar el día de hoy es la 7.20.6. Y para acá instalarlo, en caso de que usted nunca haya instalado algún plugin, usted simplemente se vaya a añadir, subir, seleccionamos el archivo que acabamos de descargar y le damos a abrir, y ya de aquí le damos a instalar. Después que lo instale, le damos a activar y ya de una vez se nos agrega en el área de los plugins. También se nos agrega una sección donde vamos a poder interactuar con todo lo que trae el plugin, cosa que vamos a ver de una vez. Vámonos a esta área y aquí nos muestra diferentes opciones, como por ejemplo el área de soporte, que es 24/7. Algo muy importante, los requisitos que se necesita tener nuestro hosting para que este plugin funcione correctamente. Aquí nos lo indica. También tenemos un área donde podemos instalar otros plugins que estarían disponibles para descargarlo directamente desde aquí, como de galería, copiar y pegar, para Ultimate Post Key también, entre otros que podemos descargar. Igual que Print Slider, que es como su nombre lo dice, es un plugin que es para la creación de sliders para nuestra página web. También aquí nos muestran los plugins, los widgets, que tenemos instalado y lo que el total de widgets que vamos a tener disponible para utilizar, que en este caso son 260 widgets. Dividido en diferentes categorías. Aquí a nivel de los widgets, aquí te va a mostrar tanto lo de la versión pago como lo de la versión Pro. Cuando tú instalas lo que es la versión Pro, también se te instala lo que son de la versión gratuita. Los nuevos que han ido agregando te lo va marcando. Como puedes ver, tenemos algunos que vienen en esta nueva actualización que vamos a poder utilizar. Aquí yo lo tengo cargado todo, pero nunca recomiendo tenerlo así. Yo lo hago para probar la velocidad de carga de la página, teniéndolo todo activado, pero siempre recomiendo que solamente tengan activado lo que vayan a utilizar para ese proyecto. Si el proyecto es relacionado a una tienda online, solamente dejen activado todo lo relacionado a lo que tienen que ver con la tienda, para que así eviten tener plugin activado sin necesidad y ocupando recursos y espacio. También tenemos otras opciones de widget. Esto debemos de descargarlo, instalarlo para poderlo utilizar. Aquí hay mucho relacionado a lo que es tienda.
extensiones adicionales, que son widgets adicionales también. Vamos a tener disponibles las API para sincronizar diferentes tipos de plataformas para que funcione junto a los widgets y los bloques y la plantilla que tenemos en este plugin. Lo que son opciones de setting, que son algunas opciones, valga la redundancia, que vamos a poder activar, como por ejemplo copiar y pegar, crear lo que es el área de checo, el código corto, duplicar páginas, content menú, mega menú, scroll, la tienda de template, bloques y plantilla. También la podemos habilitar o deshabilitar para que aparezca. Y eso sería parte de las cosas que vamos a poder tener disponible con este plugin de Element Packet. Vámonos al área de página y vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos realizar con lo que nos ofrece este plugin. Vamos a darle a editar con Elementor y vamos a esperar a que Elementor cargue. Bien, ya aquí dentro de lo que es Elementor tenemos el área de la librería de plantilla, y por aquí vamos a tener los widgets que vimos anteriormente, que ya lo tenemos completamente listo para utilizar. Como pueden ver, tenemos una gran, pero muy gran variedad de widgets para trabajar, tanto con las plantillas como con los bloques, para agregar secciones o opciones adicionales a la misma. En el caso de las plantillas, que es de lo que mayormente la gente que compra el plugin utiliza, tenemos plantilla de página de inicio, tenemos lo que son headers, tenemos los footers y también tenemos los diferentes tipos de bloques para crear secciones dentro de nuestra página web. Aquí tenemos una gran variedad de ellos. También lo tenemos por categoría, que podemos hacer la búsqueda más detallada si así lo deseamos, directamente utilizando las diferentes categorías que vamos a tener disponibles. Cada categoría viene con una cantidad X de elementos que podemos utilizar. En el caso de la plantilla, es muy fácil de instalar. Simplemente vemos la plantilla que queremos utilizar. Vamos a suponer que quiero utilizar esta. Primero le doy una previsualización para si cumple con los estándares que ando buscando a la hora de utilizar esta plantilla. Y ya que he decidido y digo sí, esta realmente cumple con los requisitos, simplemente le doy a insertar y ahí esperamos a que cargue la plantilla dentro del área de trabajo de Elementor. Y bien, ya ahí ha cargado lo que es parte de la plantilla, y es simplemente ir agregando secciones o modificando el contenido de la misma para utilizar el contenido que al final es el que se va a utilizar dentro de la página. Si quiero agregar una sección, simplemente me voy al área de sección o bloques, como todos la conocemos, y desde aquí puedo ir buscando, vamos a suponer que quiera colocar un carrusel o un slider o un área de post en bloque. Voy a tener esa alternativa de aquí. Si quiero agregar una de estas, simplemente le damos a insertar y aquí la agrega, pero en mi caso, como no tengo contenido creado, no me aparece. Pero es como le digo, es simplemente ir utilizando cada una de estas secciones en el área de los bloques y podemos irla agregando dentro de lo que es la página. Aquí tenemos otra que podemos instalar. Vamos a colocar esta. Como pueden ver, ahí la he agregado y es sencillo. Seleccionamos el área que queremos editar. Nos vamos a edición en esta ocasión de miembros. Si quiero cambiarle la foto por otra de otra persona, lo selecciono, la cambiamos y así sucesivamente vamos a ir haciendo por cada una, al igual que los nombres, el rol en la empresa y la descripción. Las redes sociales también podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Y así sucesivamente. Son 100% editables cada uno de estos bloques que vamos a tener disponible al adquirir lo que es la versión Pro de Element Packet. Y bien, muchachos, esas son parte de las cosas que podemos realizar con este plugin.
Como le dije, podemos crear desde blog de noticias, tiendas, páginas para diferentes tipos de empresas, para pymes, muchísimos tipos de proyectos podemos realizar con lo que es este plugin. En esta ocasión, como sé que algunos de ustedes no tienen la facilidad de adquirir de una vez este plugin, yo le voy a dejar esta versión disponible para que la prueben y así se decidan al comprar lo que es la licencia de lo que es este plugin. Estará disponible en mi página oficial edwincepedaweb.com. Desde ahí usted va a poder, con un artículo que voy a crear desde que salga este video, dentro del artículo va a haber un link para que puedan descargar esta actualización. Solamente va a estar disponible por tiempo limitado, así que aprovechen, descárguenla, utilícenla, pero como siempre mi recomendación es que compren la licencia porque así pueden tener actualizaciones más recientes y si hay algún problema de seguridad, al usted adquirir la actualización, cada vez que haya alguna modificación le va a llegar esa actualización sin necesidad de inventar con plugin que no estén seguros para utilizarlo. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Cualquier pregunta que tenga relacionado al tema me lo dejan saber en la caja de comentarios. Estaré atento a cada uno de ellos. Si el contenido le ha gustado, apóyenos con un me gusta. Y si todavía no está suscrito al canal, suscríbase y activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el momento me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos en un próximo video.